Tenemos como invitada esta tarde a Tamara Dávila, feminista, miembro del Movimiento Renovador Sandinista, que es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco y parte también de la Coalición Nacional. Tamara, es un gusto que nos acompañes esta tarde. Bienvenida. El gusto es mío estar con este equipo de lujo de Radio Darío y aquí siempre con el periodismo independiente. Gracias a ustedes, Francisco. Gracias. Tamara, conocimos antes de que iniciara la 50ª Asamblea General de la OEA que de parte de la Coalición Nacional se publicó una carta abierta para esta Asamblea de la OEA, en donde existen distintas demandas, al menos 4, entre ellas la liberación de los presos políticos. Pero conocimos la resolución o el proyecto de resolución para tomarse en cuenta en esta asamblea y no está este punto, la demanda de la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Para algunos críticos, esta resolución debió ser un poco más fuerte. Tus comentarios al respecto. Sí, efectivamente. Sin embargo, lo importante de esto es que la comunidad internacional, que la mayoría de países cada vez más, países en la OEA, pues entienden el carácter criminal, el carácter dictatorial y asesino de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo creo que eventualmente, pues toda la labor de cabildeo, pero además todo el trabajo interno de unidad y de lucha cívica, lo que hace es precisamente mostrar que estamos frente a un régimen criminal. Entonces, definitivamente, el ideal es seguir incidiendo para que los países de la OEA reconozcan el carácter criminal, ilegal e ilegítimo de este régimen, y vamos a seguir apuntando, no vamos a desfallecer, vamos a seguir incidiendo para eso, y creo que es un logro el que haya estado en agenda el tema de Nicaragua, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, en medio de unas elecciones en Estados Unidos y en toda esa vorágine también de los países vecinos. El que la OEA haya priorizado el tema de Nicaragua, pues es un logro, y creo que eso tenemos que verlo como tal. Es un logro para la democracia en este país y para conseguir que la oposición siga trabajando para volver a la democracia. Retomando a la carta pública que ustedes dirigieron hacia la Asamblea General de la OEA, aparte de demandar la liberación de presos políticos, exigen el retorno seguro de los exiliados, el cese de la represión. Al término de esta asamblea y de aprobarse esta resolución, ¿cuáles son los efectos que ustedes esperan que puedan ser visibles en el país? ¿Y acaso Ortega pueda acatar estos puntos que están dentro de esta resolución? Ortega no va a acatar nada. Si él no quiere acatar absolutamente nada, al contrario, lo que hemos visto es un enorme despliegue policial. Lo que hemos visto desde sus declaraciones la semana pasada y la amenaza de que ya no va a dar más amnistía es precisamente un repunte en la represión. En este momento hay muchas casas de opositores siendo asediadas con patrullas de la policía en las puertas de las casas, es decir, casas por cárceles de muchísimos opositores en este país. Lo que muestra es su enorme miedo, su enorme temor a que la población nicaragüense salga a las calles y a que los distintos liderazgos azules y blancos en este país sigamos trabajando en unidad, porque eso es también el otro temor de Ortega. Entonces, lo que esperamos es, por supuesto, una mayor represión, como ya estamos mostrando a nivel nacional. Esa es su manera de decir: aquí no me importa nada ni nadie, yo soy el que manda y aquí se hace mi voluntad, no la de ningún país ni de la voluntad popular. Sin embargo, eso es pura demostración de pantalla, porque está debilitado. Es decir, un gobierno, digamos, legítimo y no debilitado no necesitaría estar reprimiendo, no necesitaría estar socando la bolsa de los nicaragüenses, no necesitaría estar él preso en el Carmen. Es decir, lo que muestra es su enorme debilidad. Las y los nicaragüenses vamos a seguir presionando a nivel internacional
para que el tema de Nicaragua y esta dictadura siga siendo denunciada. Y a nivel nacional vamos a seguir trabajando desde la unidad nacional para la unidad de todas las fuerzas de oposición, que eso es lo que más miedo le tiene Ortega. Y en relación a las solicitudes que como coalición hemos hecho, siempre hemos dicho que nuestra lucha es cívica, siempre hemos dicho que aquí tienen que haber condiciones habilitantes y eso significa liberación de los más de 113 presos políticos. Hoy vimos, por ejemplo, un plantón de las madres y familiares de presos políticos en La Modelo, exigiendo ver a sus hijos, no las dejaron pasar. Vemos cómo Ortega sigue reprimiendo y la población nicaragüense sigue resistiendo. Y eso es lo que necesitamos seguir promoviendo, porque él no va a ceder si no se siente presionado. Y si esa presión de unidad y de trabajo adentro del país tampoco tiene efectos, y eso es lo que estamos empujando. Ya que mencionas la voluntad de Daniel Ortega, esta resolución de ser aprobada incluye que hay un plazo para mayo del año 2021 para que puedan efectuarse o llevarse a cabo reformas electorales en Nicaragua. ¿Cuál es la expectativa de esto? ¿Lo consideran posible? Bueno, digamos que mayo es una fecha tope, porque legalmente unos comicios se han convocado en el pasado, esa es parte de las arbitrariedades, ¿verdad? A voluntad. No ha habido, generalmente se convoca 6 meses antes de noviembre, pues, del 2021. Por eso mayo se puso como fecha, digamos, pero no quiero entrar en ese detalle, sino más bien en la importancia de que las y los nicaragüenses a nivel de país sigamos trabajando en la organización territorial a pesar del asedio, sigamos haciendo manifestaciones de repudio y de denuncia de este régimen y sigamos trabajando por la unidad. Eso es lo único que va a hacer que Ortega tenga que ceder. Por su propia voluntad no lo va a hacer, ¿verdad? Por su propia voluntad no lo va a hacer, lo tenemos que obligar a hacerlo. Voy a utilizar el término unidad para concatenar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron en Bolivia. Y aunque todavía no existe un resultado oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral, distintas encuestas dan como ganador a Luis Arce, que representa al Movimiento al Socialismo, un partido al que ya conocimos a Evo Morales. Ahora, sobre estos resultados, ¿cuál es la lección, cuál es el mensaje que Nicaragua debe ver o captar, no solamente la oposición la oposición formal a través de distintos bloques, sino la misma ciudadanía, los pobladores que son autoconvocados? El mensaje es claro, y la unidad nacional azul y blanco y el pueblo nicaragüense en cada rincón lo ha venido repitiendo, y es la unidad de todas las fuerzas de oposición. Aquí el interés superior de Nicaragua, de la democracia, de la libertad, tiene que estar por encima de cualquier interés individual. Y eso es lo que hemos venido diciendo como unidad nacional, y también lo estamos empujando desde la coalición. Aquí o nos unimos o nos hundimos, como dicen otros. Y ese es un mensaje clave. Vemos como parte digamos, de la pérdida de oportunidad en Bolivia, que fueron las protestas de hace menos de un año, pues probablemente no tuvo los frutos que se quería, porque la oposición ahí no se pudo unir, porque por otro lado la oposición tampoco pudo conectar con esos amplios sectores de población rural, principalmente, que estaban demandando un cambio. Y además una oposición que tampoco pudo liderar y conectar con la realidad de vida que están viviendo los bolivianos en su cotidianidad. Es decir, ese es un enorme reto que también las y los nicaragüenses tenemos. Por eso hemos insistido desde la unidad nacional que la coalición nacional está en cada persona, en cada azul y blanco en este país que quiere salir de esta dictadura por la vía cívica. Está en la posibilidad que tiene cada persona de organizarse en su barrio, en su comunidad,
de gestionar acciones de resistencia cívica y pacífica en cada lugar, de no amedrentarnos. Y también es un aprendizaje en relación al miedo, ¿verdad? Cómo el factor miedo también puede jugar en contra, y eso puede ser, digamos, utilizado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus estructuras, y depende de la oposición nicaragüense, organizada y no organizada, de unirnos, de sumar, de tener un lenguaje que se vincule con la realidad de la gente, una población que no está pudiendo comer los 3 tiempos, una población que está teniendo dificultades para pagar el agua, la luz, es decir, también una clase empresarial que ya no puede llevar a cabo su negocio, su bienestar. Por tanto, la importancia de unirnos, el momento histórico de trabajar todos en unidad para lograr salir de esta dictadura y luego hacer las transformaciones que necesitamos en materia de libertad, justicia y democracia es la clave. Ese es el gran aprendizaje. Y este es un mensaje también para todos aquellos que creen que pueden solos. Nadie puede solo. Nadie puede. A propósito de eso, Tamara, en Bolivia se culpó a Luis Fernando Camacho. Acá en Nicaragua hay intenciones, y para ser específico, lo hizo Juan Sebastián Chamorro, de que exista un diálogo político para que exista una casilla única de la oposición. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ellos están dentro de la coalición. Nuestra invitación como unidad nacional es a que sigamos trabajando en ese esfuerzo. Un esfuerzo al que convocamos conjuntamente en febrero del año pasado, al que estuvimos empujando desde el 2019, porque ese era el clamor de la gente. Por tanto, el llamado es precisamente a eso, no para hacer una alianza electoral, para comprometernos con un proceso de transformación profundo, en donde hay de por medio unos comicios que tenemos que empujar y unas libertades y unas condiciones previas que tenemos que empujar juntos y juntas. No es para una contienda electoral únicamente que nos unimos en la coalición. Entonces el llamado es ese, sigamos unidos. Alianza Cívica está en la coalición y necesitamos que todos sigamos empujando esto, como fue lo que lanzamos en febrero de este año. Así es. Gracias, Tamara Ávila, por habernos acompañado en esta edición de este programa reciente que inauguró Radio Darío, que se llama Directo al Punto.